Bienvenidos a Panamá América. Hoy hablaremos sobre el fenómeno del Niño y las probabilidades que existen para Panamá. Para ello conversamos con la meteoróloga Berta Olmedo, subdirectora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. ¿Cuáles son las perspectivas para Panamá? ¿Qué nos espera en los próximos meses? El fenómeno del niño en estos momentos se encuentra en una fase de neutralidad. Para que este fenómeno sea declarado oficialmente, necesitamos que exista un calentamiento en el Océano Pacífico tropical, en la franja tropical específicamente, y que este calentamiento persista por aproximadamente 5 meses. Y este calentamiento debe ser un incremento en la temperatura por el orden de 0,5 grados centígrados. En estos momentos, el Océano Pacífico tropical no ha alcanzado el umbral que utiliza la NOAA para definirlo como un fenómeno del Niño. Sin embargo, nosotros estamos realizando monitoreos semanales para ver cómo están evolucionando las temperaturas en el Océano Pacífico tropical y hemos encontrado de que a pesar de que se encuentra en condiciones normales, el fenómeno tiene suficiente calor dentro de las capas entre los primeros 300 metros de profundidad del océano, tiene suficiente calor guardado para convertirse en un fenómeno del Niño en los siguientes meses, ¿verdad? Las probabilidades o los pronósticos, la mayoría de los pronósticos de las agencias internacionales indican de que este fenómeno podrá estar alcanzando el umbral requerido, o sea, el de 0,5, lo podrá estar alcanzando en el periodo comprendido entre julio, perdón, y agosto. Junio, julio y agosto. En cualquiera de esos 3 meses puede ocurrir de que se llegue a alcanzar el umbral de las temperaturas que definen ya un fenómeno del Niño propiamente dicho. Exacto. ¿Qué significa esto para Panamá y qué consecuencias acarrearía también? Bien, un fenómeno del Niño para nuestro país produce déficit en las lluvias, sobre todo en las regiones ubicadas hacia la vertiente del Pacífico de nuestro país, y también produce trastornos en otras variables como la temperatura, porque aumenta el número de días sin lluvias, aumenta el número de días sin lluvia, sí, perdón. Y esto hace entonces que tengamos un número mayor de días sin nubosidad. Por lo tanto, entonces vamos a tener un aumento en la temperatura, pero quisiera comentarle esto que no es que nos vamos a quemar ni vamos a sentir más calor del que estamos sintiendo ahora, sino que cuando hablamos de aumento o de disminución, nos referimos a los valores normales. Nosotros no queremos que piensen que nos vamos a quemar, que el cambio climático nos está acabando. O sea, no queremos transmitirle a la comunidad una sensación de temor, de miedo. Lo que sí es importante es que tenemos que estar preparados, ¿verdad? Entonces, cuando decimos temperaturas por arriba de lo normal, no es que vamos a llegar a 40, 45 grados, es que si la temperatura normal, la temperatura máxima normal en una zona anda por el orden de 30 grados, puede hacer que tenga 31 grados, 30,5, 32 grados, ¿verdad? Dependiendo de la zona del país del que se trate. Entonces, eso es lo que quisiéramos transmitir, pero no queremos alterar a la población y que la gente sienta miedo y que diga que el instituto está vaticinando el fin del mundo ni nada por el estilo. Muy por el contrario, el evento del fenómeno del Niño es un evento de la variabilidad climática. El sistema Tierra-atmósfera ha vivido con este fenómeno
Incluso antes de que hubiesen registros de datos, se hablaba o hay periodos en ese comportamiento climático que estudia la paleoclimatología que habla de fenómenos del Niño. Incluso en la época de los conquistadores hay crónicas, ¿verdad?, que narran eventos que no le llaman fenómeno del Niño, pero que cuando uno va y lo lee, esos eventos es como si estuvieran describiendo un fenómeno del Niño. Entonces, por eso la literatura científica indica de que este evento es un evento de la variabilidad climática, Exacto. porque no es de este siglo que está ocurriendo, sino que ya ocurría en el sistema Tierra-atmósfera. Entonces, hablemos un poco de qué acarrea históricamente este fenómeno y pues los sectores más afectados y los acercamientos que ustedes estén trabajando. Sí, muchas gracias. Bueno, los sectores que se ven más afectados cuando ocurre un fenómeno del Niño son los sectores que tienen una actividad estrechamente relacionada con el uso de agua o con la disponibilidad del recurso agua. En el caso, pues, el sector agro y pecuario es un sector que se ve definitivamente afectado por un fenómeno del Niño y que para el cual los productores tienen que tomar algunas adecuaciones para evitar bajones en los rendimientos de la actividad que ellos hagan. Otro de los sectores que también se ve impactado con un fenómeno del Niño definitivamente es el sector de la hidroelectricidad, ¿verdad? Nosotros, bueno, recordamos por allá por el año 97, 98, justamente en el año 98, que era el segundo año del fenómeno del Niño, y que hubo que recurrir a recortes de la electricidad porque nuestra matriz térmica estaba fundamentada en energía hidroeléctrica, ¿verdad? En estos momentos escuchaba al director ayer y hablaba pues de que nuestra matriz no es solo hidroeléctrica, sino que ya tiene una componente de otras variables, como es la fuerza del viento y como lo es la radiación solar. Entonces, quizás un nuevo fenómeno del Niño nos encuentra un poco mejor armados de lo que nos encontró el fenómeno del Niño del 97-98, donde dependíamos prácticamente de agua y que hubo que acudir a recortes programados de electricidad porque los lagos pasaron la temporada seca, la temporada lluviosa del año 98 demoró en entrar y los lagos no se habían recuperado. Pero entonces el panorama era diferente. Lo comento solo como una anécdota, ¿verdad? Pero era muy diferente a lo que tenemos ahora. Exacto. Eh, Sería, otro, antes de, sería el 1997-98 el año más complicado para Panamá considerando el fenómeno del Niño. Bueno, nosotros tuvimos un año complicado después que fue el año 14-15. 2014-2015 ha sido uno de los fenómenos del Niño que se ha catalogado también como un fenómeno fuerte y que también tuvo sus complicaciones para nuestro país, ¿verdad? Porque no deja, por más preparados que estemos, por más que nos vayamos ido teniendo algunos cambios como sociedad, por ejemplo, ese cambio en la matriz energética, seguimos todavía produciendo algunos cultivos de la misma manera en que lo hacíamos hace 100 años o la manera en que lo hicieron los abuelos de los dueños de la finca, los bisabuelos o los papás. Entonces hay cosas que no hemos ido cambiando. Así que eso es lo que quizás nos puede estar afectando, que nosotros como sociedad tenemos que ver, por ejemplo, si yo tengo una actividad que depende del agua, yo tengo que tener una estrategia de que cuando yo no tenga el recurso en abundancia, como lo tengo normalmente, yo pueda tener una estrategia de saber qué cosas voy a hacer ante un mes con déficit en las precipitaciones. En el caso del sector agropecuario, pues ahí el tema de las cosechas de agua, o sea, ir guardando agua, el tema de las vacas, el tema de la melaza, bueno,
todas esas cosas que el sector sabe mejor que nosotros, porque nosotros no conocemos de lo que tiene que hacer el sector. Nosotros solo orientamos un poco el sector para que puedan tomar muy buenas decisiones y hemos sido muy respetuosos y cuidadosos que en este evento en particular nosotros nos reunimos con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en marzo y que ayer tuvimos otra reunión con el viceministro de este ministerio y atinadamente el señor viceministro dio instrucciones para que se forme una comisión una comisión mixta para que podamos mantenerlos informados y que ellos a su vez puedan tomar las acciones necesarias para reducir las pérdidas en los dos sectores, ¿verdad? En el agro y en el pecuario. Y también en el tema de la sanidad animal, porque también se puede ver afectado con algunas plagas. Mire, yo definitivamente no le he hablado de sequía, ni le estoy hablando de sequía. Yo le estoy hablando en déficit de lluvia porque la sequía es una variable que implica un aspecto social, económico, y lo que pudiera yo estarle informando ahora es desde el punto de vista de la variable lluvia y temperatura. Tenemos un indicador que nos orienta y nos ayuda a ver ese tema de déficit de lluvia, pero ese indicador dice que cuando ya llevamos 3 meses con déficit en la lluvia, entonces podemos empezar a hablar de que estamos entrando a una sequía. Y ese proceso se debe prolongar 3, 6, 9 y 12 meses. Entonces, allí ya pudiéramos estar hablando de sequía. En el caso de Panamá, aún no pudiéramos hablar de sequía. Nosotros tuvimos quizás una condición un poco, ¿cómo le digo?, coyuntural. Fue que el año pasado, 2022, cerró con un acumulado de lluvias en el mes de diciembre que no eran el promedio para la fecha. Es decir, cerramos con un acumulado de lluvias superior a los valores normales. Y durante la temporada seca de este año, enero, febrero y marzo, no se recibió el aporte de lluvia producto de los frentes fríos. Pero eso no es tan drástico porque estábamos en temporada seca. Esos aportes que tenían que ocurrir son aportes muy bajos, ¿verdad? Que usualmente ocurren cuando entran los frentes fríos, los empujes fríos pueden llegar hasta nuestro país. Entonces estamos teniendo esos aportes de lluvia en estos meses de temporada seca. Este año tuvimos pocos aportes, definitivamente no por los frentes fríos, sino por otras condiciones, pero hubo pocos aportes en estos meses de enero, febrero y marzo. Expectativas de lluvias hasta el momento que ustedes manejan. Sabemos que en algunos sectores se está cayendo la lluvia y qué significa también esto para nuestra población. Bueno, usualmente el patrón de lluvia, o sea, cómo comienza en nuestro país, es así. Primero las partes de Chiriquí, o sea, el occidente de nuestro país, después provincias centrales, y el patrón de lluvia es ir avanzando desde Chiriquí hacia el Darién, ¿verdad? Entonces, vamos bien, ya está lloviendo en Veraguas, está ya registrándose lluvias. El equipo de meteorología del pronóstico meteorológico ya nos ha comentado de que la zona de convergencia intertropical ha estado haciendo algunas insinuaciones de quererse ir organizando para ya establecer ese sistema que se quede montado sobre nuestro país y que nos produzca lluvia. De tal manera que esperaríamos que para el mes de mayo aproximadamente ya pudiéramos tener esos procesos de lluvia consolidados sobre nuestro país en cuanto al inicio de la temporada lluviosa.
el grupo de climatología hace un análisis del comportamiento esperado mes a mes y en este análisis lo que han encontrado es que probablemente el mes de mayo cierre con valores muy cerca de lo normal, pero que a partir de allí empiece a observarse una paulatina disminución hacia el mes de junio y julio, ¿verdad? De tal manera que hablan de comportamiento normal con tendencia abajo lo normal. Y eso sería más o menos el panorama que podríamos estar esperando para los próximos 3 meses de nuestro país. Bueno, mire, desde luego que el cambio climático es eh, quisiera hacer una diferencia entre lo que estamos viendo, el fenómeno del Niño, que es conocido como variabilidad climática, que son los cambios que ocurren en las variables meteorológicas de un año a otro, de 6 meses a 6 meses. Entonces, esos cambios en una escala de 1 año a 2 años son conocidos como variabilidad climática. Cuando hablamos de cambio climático, nosotros nos referimos a cambios que se sostienen en el tiempo, que se puede observar en series meteorológicas de 30 o 40 años. Entonces, uno empieza a observar, a hacer un análisis de tendencia y uno dice, mira, en estos 30 años o en estos últimos 40 años, estoy notando una tendencia hacia arriba o hacia abajo. Entonces, eso es cuando nos referimos a cambio climático. ¿Qué hemos observado nosotros en nuestros datos? Lo que hemos observado es que las temperaturas tienen una tendencia al aumento y que este aumento es significativamente estadístico. También hemos encontrado que las temperaturas mínimas, o sea, las temperaturas nocturnas, también tienen una tendencia al aumento y que este aumento también es estadísticamente significativo. En cuanto a las lluvias, las tendencias que se han observado no tienen significancia estadística. Es decir, que falta quizás tener series más largas, más robustas para ver si todavía se observa esa tendencia o no se observa. Entonces, en algunas estaciones de nuestro país nos salía que la tendencia era hacia más lluvia y en otras estaciones de nuestro país nos salía que la tendencia era hacia menos lluvia. Pero cuando hacíamos el análisis de la significancia estadística en cada una de estas estaciones, no lográbamos alcanzar esa exigencia para decir que esos resultados eran contundentes. Por lo tanto, yo no le puedo decir si la cantidad de lluvia va a disminuir o va a bajar, o ha disminuido o ha bajado a través del tiempo en nuestro país. Exacto. Lo que confirmar, pues, el hecho de que las temperaturas están aumentando ambas. Las temperaturas máximas que se observan durante el día y las mínimas que ocurren durante la noche también están aumentando. A partir de marzo terminó el fenómeno de la Niña. Y el fenómeno de la Niña es un enfriamiento en el océano. En el océano Pacífico, en la franja ecuatorial entre 5 grados norte y 5 grados sur de latitud, ¿verdad? Entonces, en esa franja tuvimos cerca de 32 meses donde las condiciones del océano eran más frías que lo normal. Y ese enfriamiento fue cerrado, o sea, terminó en marzo de este año 2023. Después de un enfriamiento debe venir un fenómeno de normalidad en el océano, que uno diga, bueno, las temperaturas no están ni frías ni calientes, sino que estamos normales. Y ese proceso de normalidad inició durante finales del mes de marzo, en lo que ha ido de abril, pero resulta que el Océano Pacífico rápidamente ha evolucionado hacia condiciones de fenómeno del Niño, ¿verdad? Lo que
lo que debió haber demorado un poco más, pero la evolución ha sido rápida hacia el calentamiento. O sea, que hemos pasado, este año comenzó con un fenómeno de la niña y estamos pasando rápidamente a un fenómeno del niño, ¿verdad? Que no está consolidado aún, por favor, pero que las condiciones parecen apuntar a que va a estar consolidado para la segunda parte de la temporada lluviosa de este año 2023.